Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de la iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente. Les invito a que se suscriban y le den clic a la campanita que aparece aquí abajo. No queremos que se pierda de ninguno de nuestros servicios. Hoy el tema es bastante especial, el cual es la prosperidad sobrenatural a través de la Biblia. Y para eso hablaremos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, de los versículos 42 al 46. Y estos dicen: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos algo importante. Dios es invencible y para Él no hay cosas que sean imposibles. Dios todo lo puede porque Él es omnipotente, y porque Él todo lo puede, vamos a adorarle. Pero también vamos a entregarle este servicio. Así que donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor y Dios que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, y en esta mañana nos presentamos todos juntos en un mismo sentir para que tú obres delante de nosotros, para que tu presencia llegue a nuestro corazón y que esta palabra nos corra en cada una de nuestras necesidades. Que no haya un solo momento donde nos sentamos desamparados, sino que tu presencia esté con nosotros. Ahora vamos a pasar a alabar al nombre del Señor. Dios les bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
venció al mundo, ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora está aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Fue crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré. Yo venceré. En mi debilidad está su perfección. Porque no me levanta con su gran amor. Su misericordia a mí me marcó. Del valle de los muertos Él me revivió. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios con oración y anhelo, con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control y Él guardará tu corazón
tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, yo te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, gracias. Te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, no toca, no, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias. Gracias, gracias, te doy gracias. Gracias, 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 mi Señor, mi Señor, mi Señor. Gracias, gracias, te doy gracias. Gracias, gracias, te doy gracias. Bendiciones, buenos días, que el Señor te continúe bendiciendo. Qué bueno estar juntos en este tiempo escuchando la palabra de Dios. Ahí donde estás en esta hora, te invito para que seas tú cerrando tus ojitos en esta hora y dándole gracias al Señor, pidiendo la administración del Espíritu Santo en esta hora a través de este tiempo. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, en esta hora pedimos que envíes ángeles que limpien, Señor, los aires de este lugar, los aires de nuestras casas, Señor, o el lugar donde estamos, y que sea tu Espíritu Santo ministrando ahora.
Espíritu Santo, trae revelación divina, Señor. Quebranta todo lo que no sea tuyo, que impida que este mensaje llegue. Y te pedimos que seas tú impartiendo sabiduría y revelación a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, manifiéstate en medio de esta palabra en sanidades, prodigios, milagros, y que tu gloria resplandezca en cada hogar, en cada familia o en cada persona aquí representada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, qué bendición estar una vez más aquí escuchando la palabra de Dios. Ahí donde estás, saluda a la persona que tienes a tu lado y dile: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Y si estás solo, dile al Señor: gracias, Señor, porque estoy hecho a tu imagen. Amén. Vemos aquí la palabra de hoy que estamos hablando, este mes estamos hablando, te llevamos una secuencia de lo que es las primicias. Y estamos en esta secuencia de las primicias y que nos está enseñando también, según la palabra que el Señor nos dio para este mes, que está diciendo que el Señor bendecirá a hombres y mujeres esforzados, valientes, pero que caminan en pos de la palabra. Amén. Y nos está confirmando a través de Proverbios 3:9, nos está confirmando que son esos hombres, esas mujeres que tienen a Dios como primer lugar en su vida. Amén. Entonces, en este tiempo te invito a que abras tu Biblia. Miramos Isaías capítulo 9, versículo 7. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin, y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Amén. En algunas versiones dice su imperio, en otras versiones dice soberanía, y en otras versiones de la Biblia, de la palabra, nos habla de la autoridad, cuando se está hablando de este versículo. Amén. Entonces vemos que el Señor está hablando de un tiempo en que la soberanía, la autoridad, el imperio establecido de Dios entraría a reinar y a dar paz en medio de su pueblo. Pero cuando hablamos de esta palabra de paz, de bendición, tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprender a estar sujetos bajo una autoridad. Y la autoridad es aquella que Cristo Jesús nos ha dado a través de la cruz. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autoridad, tenemos que ir entendiendo un poco esto de qué se trata. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí, la palabra nos muestra que Israel vivió unos momentos de turbulencia, unos momentos de guerra, a pesar de haber entrado a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel no acató las normas de Dios, la autoridad dada por Dios. Amén. La autoridad del gobierno del Señor. Muy parecido a la situación que hoy por hoy estamos viviendo en el mundo entero. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, siempre está relegándose muchas veces y se está echando como que a un lado. Sí, está bien, creer en Dios está bien, pero a un lado, lo estamos colocando de lado en nuestras vidas, y en muchos momentos nos hemos apartado del Señor, nos hemos apartado de la autoridad de Dios, y hoy por hoy nosotros estamos viendo las consecuencias de esto. Amén. Entonces, cuando hablamos de autoridad del Señor, nosotros tenemos que entender que hay unas esferas de autoridad. Amén. Para entender un poco lo que es la autoridad dada por Dios. Entonces, cuando estamos en esa esfera de autoridad en el Señor, hay protección. Amén. Esa autoridad, cuando yo la comienzo a respetar, voy a conocer los límites del Espíritu y voy a ser ejercitado en el poder. El Señor nos ha dado poder. Y de pronto cuando decimos, ¿y esto de la autoridad para qué nos sirve? Déjenme explicarle un poco. La autoridad de Dios siempre será desafiada. ¿Y por qué va a ser desafiada? Porque el enemigo odia a los creyentes. Amén. El enemigo odia todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la verdad, todo lo que tiene que ver con la sentencia que ya Él tiene de lo que va a pasar en la eternidad.
Entonces él siempre va a tratar de distorsionar la autoridad porque él quiere reinar. Amén. Entonces es aquí cuando usted y yo tenemos que entender que Dios nos dio autoridad dada en él. Pero para que esta autoridad dada por él sea una realidad en mi vida, yo tengo que aprender a someterme a las autoridades puestas por Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de autoridad, también tenemos que entender algo, que es un arma. Dile al que está a tu lado, la autoridad es un arma. Y cuando nosotros decimos esto, tenemos que entender algo. El enemigo lo sabe. Y aquellos enemigos de los creyentes también lo saben. Por eso es que vemos hoy por hoy que el enemigo, como tiene claro esta verdad, vemos que ellos comienzan a alcanzar grandes puestos, grandes posiciones en la música, en todas las diferentes áreas, en el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a ejercitar la autoridad. Y cuando hablamos de esto, ¿cómo así? Ellos comienzan a ejercitar la autoridad. Hay una autoridad que es versus Dios y hay una autoridad que es versus el enemigo. Y esto ellos lo tienen claramente, lo tienen definido, lo entienden. Cosa que de pronto nosotros los cristianos no lo hemos tenido claro y no nos damos cuenta que estamos investidos de un poder y que cuando nosotros aprendemos a someternos, vamos subiendo de eslabón en eslabón y el enemigo se va a ver pequeñito delante de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Tener autoridad sobre la tierra, sobre el petróleo, sobre el mercado, pero sobre todo, él busca tener la autoridad en el espíritu. Amén. Entonces, usted y yo estamos llamados a recuperar esa autoridad que el Señor nos ha dado, que nos ha entregado, pero tenemos que empezar a activarla, tenemos que empezar a ejercitarla. El Señor dio esta autoridad en el Edén. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir en ella. Y dices, ¿cómo hago para vivir en esta autoridad? Recuerda, número 1, tenemos que aprender a tener una relación personal con el Señor. Recuerde que cuando Adán y Eva estaban en el jardín, el Señor se paseaba con ellos en el huerto. Cuando tú y yo tenemos esa relación íntima con el Señor, estamos investidos de poder y de autoridad. Amén. Pero también tenemos que ejercer el dominio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio dominio para ir en contra de las obras de las tinieblas. Nos dio dominio aún sobre las esferas naturales. Y tú y yo tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hay un testimonio que me llamó la atención de un hombre que era brujo. Y entonces este hombre contaba que él conoce del Señor, había sido enviado para destruir una iglesia cristiana, pero ahí en ese lugar, él conoce del Señor, el Señor le tocó y él estaba casado con una mujer que también practicaba las obras de ocultismo. Él se separa de ella, esta mujer vuelve y se casa con otro brujo. Y entonces años después se encuentra al marido de la ex esposa y le dice, mira, te he mandado huracanes, te he mandado tornados, te he mandado la muerte y todavía estás aquí, le dice el tipo airado. Y es cuando este hombre le dice, bueno, pero con la autoridad de Dios tú no puedes hacer nada, podrás desgastarte en todo esto. Y le dice, arrepiéntete porque del lado que yo estoy es más poderoso. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que ir entendiendo lo poderoso que es la autoridad, el poder que el Señor nos ha dado para ir avanzando, para ir conquistando. Pero todo esto tiene que ser sometido a la palabra del Señor. Amén. No es en nuestras fuerzas, es a través del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Amén. Hoy por hoy vamos a ver muchas cosas y estamos viendo que al sentido espiritual, en lo espiritual la gente no le está dando sentido y no le está dando fortaleza. Lo que no es ciencia, lo que no es demostrable, para muchos no existe. Sobre todo para el intelecto, para los intelectuales. Lo que ellos ven que no puede ser demostrable, para ellos simplemente es tontería. Pero usted y yo sabemos que las cosas del espíritu son reales.
y que las cosas del Espíritu son eternas. Y cuando tú y yo nos ubicamos a través del Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios manifiesta. Y de pronto para muchos somos pequeñitos, pero si comenzamos a vivir en la autoridad dada por el Señor, vamos a conquistar muchas cosas. Imagínense a un pueblo de Dios, unido, batallando en el Espíritu, lleno del poder. ¿Cuántas cosas no haríamos? Y para eso es que el Señor nos ha dado esa investidura, para que la utilicemos. Es tiempo de que tú y yo comencemos a usar la autoridad que ha sido dada por el Señor. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no aproveche de vosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Amén. Fíjense algo, la autoridad que el Señor nos ha dado también, que cuando perdonamos, están perdonadas esas personas también. Él también olvida eso. Pero vemos también que el Señor, bajo esa autoridad, nos abre puertas también, así como se la abrió al apóstol. Y entonces la pregunta que surge aquí, bueno, ¿y quién es la autoridad? Cuando vemos aquí terrenalmente nos damos cuenta que estamos sujetos a padres, estamos sujetos a esposos, a pastores, a gobernantes, a profesores, a funcionarios del gobierno, a las autoridades civiles, y tenemos que aprender a obedecer estas autoridades si están de acuerdo con los lineamientos de Dios, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Amén. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Amén. ¿Quién es el que coloca la autoridad? La autoridad son puestas por el Señor. Nos gusten o no nos gusten, son puestas por el Señor. Y es aquí donde usted y yo tenemos que entender esta parte y tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a respetar esas autoridades y aprender a ser obedientes a las autoridades. Amén. Entonces, vemos que, y todo esto, ¿qué tiene que ver? Fíjense algo, cuando nosotros estamos bajo la autoridad del Señor y estamos en este orden establecido por el Señor de la obediencia y de sujetarse, vamos a ir ampliando nuestras esferas de autoridad. Amén. Y hay autoridades que están puestas. En primer lugar, se relacionan primero físicamente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Nos damos cuenta que hay autoridad. La autoridad también se manifiesta físicamente. Por eso es que nos damos cuenta que existe el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno va quebrantando nuestra carne y nos va ayudando a tener una relación en el espíritu. Ojo, tengamos claro que el enemigo también ayuna, los enemigos también ayunan, porque ellos también están buscando un poder y una autoridad espiritual y ellos necesitan hacerlo también. Recuerden, no solo nosotros ayunamos, ellos también ayunan para conseguir fortaleza espiritual. Amén. Vemos número 2 en el espíritu, 2 de Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Entonces, esta autoridad dada en el Espíritu tenemos que aprender a usarla y saber que vamos a ir más allá. Aunque no se vea, usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y saber que la palabra que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha dado tiene poder y va a trascender lo físico y va a ir más allá, como nos decía la palabra ahora, a lo eterno, a lo que va a suceder de la mano de Dios. Recuerde, no somos nosotros, no es poder nuestro, es autoridad dada en Cristo Jesús. Amén.
Número 3, verdad. Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Amén. Vemos aquí que la verdad es la palabra, la verdad no adulterada. Aquellos que no desean vivir, que no les interesa vivir en la palabra, simplemente van a pecar. Recuerda, el que nos da la fortaleza para ir más allá, para avanzar, para vivir en santidad, para que haya transformación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y si usted y yo no nos agarramos de la verdad que es Cristo, en nuestras carnes no lo vamos a poder hacer. Y es aquí donde usted y yo sabemos que agarrados de Cristo, que es la verdad, vamos a superar esos momentos, vamos a superar tentaciones y vamos a ir de camino a la victoria. Primera de Corintios 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Amén. Y vemos aquí, llamado en la verdad, recordemos, cuando algo no es, cuando no es demostrable, cuando no es científico, para los intelectuales, recordemos, para ellos esto no vale, esto no tiene valor alguno, y muchas veces dicen es una tontería. Pero usted y yo sabemos que en el Señor, que en Cristo hay verdad. Cuando hablan de las mitologías griegas y hablan de estas cosas, se dice que son mitos porque son situaciones, cosas que no son demostrables. Pero espiritualmente han pasado batallas, pasan cosas que usted y yo de pronto no podemos definirlas, pero que por el Espíritu vamos entendiendo que hay cosas que pasaron y hay potestades que rigen diferentes lugares y que a pesar de que se dice que es un mito, usted y yo sabemos que hay algo de cierto en esto. Amén. Entonces, es aquí cuando esa inteligencia nada más que va en la sabiduría del hombre es confundida. Amén. Económicamente, Primera de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Amén. Vemos aquí que antes el Señor influía en la parte económica y afectaba a través de los juicios. Hoy en día nos damos cuenta que hemos sacado a Dios de muchas de las áreas de la economía y de muchas de las áreas de nuestra vida, y esto está afectando mundialmente. Nos está afectando a todos, pero hoy en día tenemos que aprender que si estamos en la autoridad dada en Cristo, estos sistemas que están afectando al mundo no van a estar sobre nosotros, porque Dios va a hacer lo sobrenatural para usted y para mí. Así como aprendíamos el domingo pasado, el Señor tiene unas líneas, tiene ahí unos canales de provisión para usted y para mí. En medio de los tiempos, aunque sean muy difíciles, el Señor abre estos canales para sus hijos. Amén. Y si usted y yo estamos en la verdad no adulterada, y si estamos alineados con el Señor, esta economía del mundo y las cosas que están pasando nos van a pasar por encima, pero no nos van a tocar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver financieramente, Génesis capítulo 26, versículo 27. Isaac les preguntó: si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Vemos aquí algo. ¿Quién es el que da las riquezas? El Señor. ¿Quién es el que prospera? El Señor. Usted y yo no podemos olvidar esto. No crea que es por sus dones, por sus talentos, por sus cualidades. Toda bendición viene dada por Dios. E Isaac sabía esto. Y fíjense algo, pasó algo. Los enemigos de Isaac, los que estaban a su entorno, se enojaron y lo desecharon, lo sacaron de la tierra porque había sido prosperado grandemente. Pero luego ellos meditan entre sí y van a buscar a Isaac para hacer pacto con él, porque sabían que la bendición estaba
en el Hijo de Dios, que la bendición estaba en el hombre de Dios. Amén. Que los demás sepan que financieramente tú eres un buen socio, que los demás sepan que al estar cerca de ti van a respirar bendición. Amén. Que el enemigo sepa que donde tú estás, por muy seco que esté el desierto, van a abrirse pozos para la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos aquí cómo financieramente también en la esfera de autoridad de las finanzas, usted y yo las tenemos poder, tenemos autoridad dada por el Señor. Ahora, políticamente, vamos a Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Amén. Y tenemos autoridad políticamente, y por eso es que la iglesia está llamada a orar por el gobierno. Fíjense algo que dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Nosotros tenemos que empezar, tenemos que orar para que comiencen a gobernar justos, para que el Señor coloque hombres y mujeres justos. Amén. Pero dice, cuando los malos gobiernan, hay aflicción. Amén. Entonces, en esa autoridad dada por el Señor y la autoridad que nos da para influir en las diferentes esferas, usted y yo tenemos poder, tenemos autoridad. Iglesia, es tiempo de usar lo que el Señor nos ha dado. Vienen tiempos de elecciones, vienen circunstancias, tenemos que ir orando desde ya, no dejarlo para última hora o para el último día de elecciones. Tenemos que empezar a influenciar en la esfera de la política a través de la autoridad dada en Cristo Jesús, para que sea el Señor teniendo misericordia y colocando a un justo en estos lugares. Amén. Y vemos aquí que Daniel oró también por el lugar donde estábamos. Vemos que Daniel respetó la autoridad en donde estaba, pero no negoció su fe. Usted y yo tenemos que respetar nuestras autoridades, pero ojo, no podemos negociar la fe en Dios. Esto tenemos que tenerlo claro. Amén. Entonces, bajo esta autoridad dada por el Señor, usted y yo podemos pronunciar y decir: Señor, dame esa bendición que tienes para mi vida por causa de respetar la autoridad. Cuando tú y yo respetamos la autoridad, se abren puertas de bendición. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que bendice por todo. Amén. Él es muy cuidadoso y cualquier cosita que nosotros hagamos, por mínima, ya es algo, ya es un punto importante para Él bendecir a sus hijos. Amén. Y de aquí pasamos a un punto importante, a un principio importante, y es el principio de la bendición de Salón. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén. Fíjate lo hermoso que dice el Señor. Yo no le doy la paz como se la da al mundo. Pero también nos dice: no se angustien ni se acobarden. Dile al que está a tu lado: no te angusties ni te acobardes. Amén. Entonces, ¿qué significa la paz? O shalom: seguridad, salud, protección, fertilidad, abundancia. Entonces, usted y yo no debemos vivir angustiados, preocupados. Esto no quiere decir que no vayamos a tener situaciones o problemas, pero recuerda algo: está el shalom, está la paz del Señor en nuestras vidas cuando tú y yo comenzamos a creer en ella, y cuando nos apropiamos de esa paz en el Señor en nuestras vidas, vamos a ser bendecidos. Amén. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Amén. Fíjense la promesa hermosa que nos dio el Señor, que Él le pediría al Padre. El Señor quiere que usted y yo tengamos paz. Amén. Tener a Jesús en nuestro corazón, tener a Jesús en nuestro camino, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a caminar en paz. Recuerda, no importa las turbulencias que andan, no importa la tempestad tan fuerte que haya. Si estás con el Señor, si tienes a Cristo en tu barca, el Señor tiene el control y comienza a descansar en Él. Amén.
y comienza a declarar sobre tu vida, sobre tu entorno, la paz del Señor. Pero también tú tienes que aprender, tú y yo tenemos que aprender a ser pacificadores, ministrar paz a los que están a nuestro alrededor. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Miren esta palabra, esta promesa tan hermosa. Dichosos los que trabajan por la paz. Entonces el Señor nos está llamando a que no seamos cerrejón. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, para los que no entienden, Cerrejón es un lugar donde hay minas de carbón. Usted y yo no podemos ser carboneros. No podemos. Donde usted vea un conflicto, donde usted vea personas en discordia, no vaya a atizar el fuego. Usted y yo tenemos que propiciar la paz, porque miren lo que dice la palabra. El que es pacificador será llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, nada de ser cerrejón, sino de aquí en adelante, usted y yo vamos a estar con la bandera de la paz a nuestro entorno. Amén. Y entonces, hay algo que está pasando. ¿Por qué el pueblo de Dios? ¿Por qué estamos tan cansados? ¿Por qué estamos afligidos? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está robando la paz? Pues sepa usted que tenemos un enemigo. Y este enemigo está buscando raptar nuestra mente. Está buscando raptarla de una manera engañosa. Y debido a que la mente es la que tiene la capacidad para enviar todo el cuerpo, los mensajes, eso es lo que él busca. Una vez que tiene cautivo nuestros pensamientos, nuestro cuerpo va a empezar a sentir lo que en nuestra mente hay. Amén. El objetivo del enemigo es tener libre el cuerpo para poder afectarlo. ¿Y cómo lo afecta? Con nuestra mente. ¿Esto cómo lo hace? Mediante transmisiones demoníacas. Sí, hay un círculo que es un ciclo de comunicación que es de Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer? A mandar los mensajes, y es hora de que el pueblo de Dios comience a quebrantar esa potestad de transmisión demoníaca sobre su vida. Y entonces comienza a mandar mensajes, ¿para qué? Para anular el cuerpo, para afectar nuestro cuerpo física, emocional, espiritualmente. Y es hora de que nosotros rompamos con ese ciclo de comunicación. Entonces, ¿cómo hace? Primero, manda una idea. Por decir algo, voy a dar un ejemplo. El que de pronto ve pornografía, entonces entra en los caminos del Señor, está apartándose del pecado. ¿Qué hace el enemigo? Le manda la idea. No has visto pornografía hace tanto tiempo. Código, te envía el mensaje. Mira, ahí tienes un computador. Después te envía la transmisión, dice, mira, estás solo. Comienza a irte dando todas las pautas y después capta tu atención. Comienzas a mirar si es verdad, estoy solo, tengo tanto tiempo que no veo, y comienzas a coger todo eso. Después, aquí es donde tú tienes que decodificar qué es el mensaje y tienes que decir de quién es, qué es lo que está buscando esto, qué significa. Y cuando tú y yo entendemos esto, decimos, no, apártate de mí, Satanás. Entonces, una vez que recibo, ubico y entiendo, tengo que saber que tengo que lanzar una flecha y es una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La palabra. Y ya yo digo, sin santidad nadie verá al Señor. Apártate de mí. Amén. Entonces, este es un ejemplo de lo que va haciendo el enemigo en todas las áreas de nuestra vida. Así nos afecta en la salud, así nos afecta emocionalmente. Nos va diciendo cuál es tu propósito. Mira, ya te graduaste, pero nada, mira, Julanita alcanzó, aquel alcanzó, ¿tú qué estás haciendo? Y comienza a desarmarnos primero emocionalmente para que no cumplamos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para afectar nuestro cuerpo, y caemos en depresión, en tristeza, y no vemos las bendiciones que tenemos a nuestro entorno, sino estamos viendo lo que no tenemos, y es lo que el enemigo está buscando. Cautiva tu mente y entra a afectar todo tu cuerpo. Amén. Una vez que usted y yo entendemos esto, que nos están robando el shalom, que nos están robando la paz, tenemos que entender que hay que rechazar este pensamiento de una. Amén. Hay que rechazar, hay que atacarlo. Primer pensamiento,
hay que enviar de una vez palabra. Amén. No dejes que coja fuerza. Número 2, cuando tú y yo recibimos ese mensaje, tenemos que empezar a atacar y cortar la maldición de raíz. Dile al que está a tu lado, corta la maldición de raíz. Amén. ¿Por qué? Porque va cogiendo fuerza y busca destruirnos. No lo consienta. Podemos permitir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero no podemos permitir que hagan nido. Amén. Entonces rechaza esos pensamientos y comienza a cortar todo lo que el enemigo, todos estos mensajes que le está mandando a tu vida, porque te está robando el shalom. Te está robando la paz en el Señor. Y fortalécete. ¿Y cómo así? ¿De qué me voy a fortalecer? Pues hay una vitamina muy especial que tenemos. Y tenemos que es la palabra. Aquí tienes todos los medicamentos que necesitas para superar, para avanzar, para crecer y para derrotar a tu enemigo, aquel que nos está robando la paz, que nos está robando la salud y que nos está robando las bendiciones que Dios preparó de antemano para usted y para mí. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Amén. Entonces, la maldición hay que cortarla de raíz. No dejes que coja fuerza. Nehemías capítulo 4, versículo del 4 al 6. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que tus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Amén. Tenemos que devolver, tenemos que orar y decir, te regresas del lugar donde saliste, porque en el nombre de Jesús el propósito, lo que estoy construyendo se va a terminar. No va a quedar a medias. Aquí el pueblo estaba reconstruyendo los muros y empezaron a enviarle mensajes a Nehemías, Sanbalat y Tobías, y los enemigos de la obra estaban enviando mensajes para detener la obra. Pero Nehemías hace una oración para que todo esto se detenga y dice, y vamos a continuar. Dile al que está a tu lado, yo voy a continuar. Amén. No te dejes engañar por el enemigo. Estás haciendo una obra, tienes un propósito. Este propósito en tu vida se tiene que cumplir. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús vino para darnos paz. Amén. Y para nosotros vivir y caminar en esta paz, tenemos que primero tener paz en el corazón. Y esa paz la buscamos en la presencia del Señor. Una vez que hay esa paz en el corazón, la amargura y todas estas cosas comienzan a salir de nuestra vida. Los temores comienzan a salir de nuestra vida. Y todas estas cosas que han estado en nuestra vida afectándonos, comienzan a salir y dan paso a la bendición de Shalom, a las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. Esta es una bendición que Dios tiene para ti y para mí. La sabiduría que viene del tercer cielo. La sabiduría que viene del trono de Dios. Amén. Y el Señor quiere bendecirnos. Él nos redimió. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Es tiempo de nosotros reclamar esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que bendición es nada más en lo financiero. Bendición es tener paz en medio de la tormenta. Bendición es gozar de nuestra familia, de nuestros hijos. Bendición es gozar de las cosas pequeñas. Así como vamos a Rojala Junior, darle gracias al Señor y gozarnos en eso. Bendición es aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado, el tener salud. Amén. Entonces, todo esto, Dios quiere darnos esta bendición. Si tú que estás ahí sentado y estás escuchando este mensaje, déjame decirte, es para ti.
No es casualidad que lo estés escuchando. Y si es la primera vez que nos estás escuchando en este tiempo y tú dices, yo quiero estar en el reino de Dios, yo quiero ser hijo de Dios, te voy a guiar en una oración. Esta oración tú la haces, es tu decisión, no es una camisa de fuerza. Y si quieres hacerla, repite conmigo: amado Dios, hoy te acepto como mi Señor y Salvador y confieso que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor, perdona mis pecados, cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Y te pido, Señor, que tu propósito se cumpla en mí. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, eres ciudadano del reino de Dios, eres hijo de Dios. Y hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y a ti, iglesia, ponte sobre tus pies. Y en esta hora vamos a orar al Señor para que sean derramando las bendiciones de la autoridad sobre nuestra vida, pero también la bendición de Salón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Padre, aquí estoy delante de ti, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, recibo la bendición, Señor, de aquellos que fueron colocados, Señor, sobre mi vida como autoridad, Señor. Primero, aquellos que fueron colocados como autoridad espiritual. Hoy recibo la bendición de ellos en el nombre de Jesús. Recibo las bendiciones paternas, Señor, aún aquellas que nunca hayan soltado, Señor. Hoy recibo la bendición paterna, Señor, por aquel Padre Celestial que eres tú, Señor. Esa bendición de Padre, Señor, la recibo. Aunque mis padres no me la hayan dado, yo recibo la bendición del Padre Celestial sobre mi vida. Pero también, Señor, recibo la bendición, Señor, de aquellos que están en autoridad, de pronto de aquellos de mis jefes, Señor, o las personas que están a mi entorno. Las bendiciones que sean para mí, hoy, Señor, las recibo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú, Señor, en esta hora, haciendo una realidad las palabras de bendición que me has dado a través de la profecía y a través de tu palabra. Hoy la recibo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo comience a obrar en mi vida, Señor. Recibo la bendición de tu palabra, pero también recibo la bendición de mi iglesia, Señor. Que estas bendiciones sean reales en mi vida para que tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Señor, a respetar la autoridad, a no oponerme. Ayúdame a orar por las autoridades, Señor, en esta hora. Y guarda mi boca de rechazar, blasfemar, Señor, protestar y murmurar contra las autoridades colocadas por ti, Señor. Edifica mi casa, Señor. Edifica mi vida, Señor. Edifícame en sabiduría, Señor. Y perdóname si he sido rebelde, Señor. Y si en mi casa hay rebeldía por causa de mi desobediencia o por irrespetar la autoridad, hoy te pido que me perdones. Y que venga tu bendición, Señor, sobre mi vida y sobre mis hijos, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te ruego, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de mi vida y que me des la bendición de Salón, Señor. Bendito Dios, que mis días sean buenos, Señor. Que odie el mal y siga la paz, Señor. Que sea prosperado, Señor, en todo tiempo, en todas las áreas de mi vida. Guárdame de conflictos, Señor. Trae paz a mi corazón. Reina en mi corazón, reina en mi casa, Señor. Reina en el lugar donde esté. Que sea un pacificador, que sea un instrumento de paz y de bendición, para que tu nombre sea glorificado y los demás, Señor, se den cuenta que tú eres Jehová Shalom, Señor. Que tu paz está en medio, Señor, de donde está tu Hijo, Señor. Que soy un representante tuyo para tu gloria. Gracias, amado Padre, por la investidura que nos has dado, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos amas y nos cuidas, Señor. Ahora, Señor, en tus manos entregamos esta semana. Te pedimos que nos bendigas con toda bendición del tercer cielo. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas. Y te pedimos que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos corone hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo
Que la paz de Dios reine en tu hogar, en tu oficina, en tus medios de transporte, a donde vayas, y que la presencia de Dios te bendiga abundantemente. Que el Señor te guarde y te proteja en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué palabras puedo usar para describir tu majestad? ¿Cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza? Se queda corto el cielo, se hace pequeño el universo. Es que tu gloria es tan grande y tu poder, ¿quién lo puede contener? Es el nombre más grande, su gloria incomparable. Él no conoce derrota y ni la muerte pudo detenerle. En él se rompen cadenas, en el milagro se encuentra. En él está mi confianza y con sus brazos y autoridad me sostendrá. ¿Cuál ejemplo puedo poner que se pueda asemejar a tu belleza? No existe nada mejor que brindarte adoración, postrado en tu presencia. Y comienzo a cantar